Bienvenidos a nuestro proyecto final de Física 3 sobre el estudio de interferencia de ondas electromagnéticas a través del experimento de doble rendija de Young. Nuestro grupo está formado por Miguel García, Eliana Parra y quien les habla, Sebastián Poveda. Lo que necesitaremos para este informe serán un simulador PET de la Universidad de Colorado, conexión a internet y por supuesto dispositivo electrónico. Nuestro objetivo general en este proyecto de investigación es estudiar a partir del experimento de Young el comportamiento de interferencia de ondas electromagnéticas. Más específicamente, comprender el experimento de doble rendija de Young, comprender la naturaleza ondulatoria de la luz y determinar la región del espacio dentro del experimento donde se forman interferencias destructivas y constructivas. Bueno, para nuestro planteamiento del problema, tenemos que este experimento consiste básicamente en una placa con dos rendijas a una pequeña distancia en donde se dejan pasar ondas electromagnéticas, generalmente luz, de determinada longitud de onda, y se registra el espectro en una pared separada, una distancia considerada de la placa. Bueno, el experimento de doble rendija de Young se creó a raíz de la siguiente pregunta: ¿cómo influyen la longitud de onda, la separación entre las placas y la distancia de separación en la obtención de interferencias destructivas y constructivas? Bien, esta pregunta la resolveremos a lo largo de nuestro proyecto. Para empezar con la toma de datos, entraremos el link que aparece en pantalla. Dentro del link seleccionaremos la opción tanuras y una vez seleccionada la opción tanuras ya estaremos dentro de nuestro simulador. Para configurar nuestro simulador para la toma de datos seleccionaremos el generador de luz. Mantendremos la amplitud al máximo y la anchura de la ranura al mínimo, además de seleccionar dos ranuras. También seleccionaremos la opción de gráficas, pantalla e intensidad. Este laboratorio consta de tres fases. En la fase 1 tomaremos una distancia entre rendijas que será siempre constante, una distancia entre las rendijas y la pantalla que también será constante, y una longitud de onda, la cual mediremos con el metro que se ve a mano derecha superior del laboratorio, y mediremos en la gráfica de campo eléctrico. Con dicho metro también mediremos la distancia entre la franja central y las franjas, que son las interferencias constructivas y destructivas que se ven en el laboratorio. Dichos datos los plasmamos en la siguiente tabla. Con dichos datos realizaremos una gráfica de distancias de franjas de interferencia versus orden de la franja de interferencia, ya sean constructivas y destructivas. Además, hallaremos la distancia entre rendijas y pantalla y la distancia entre rendijas experimentales. Por último, calcularemos los porcentajes de error. Bueno, en la segunda fase nuevamente dejamos constante la distancia fuente-pantalla y la longitud de onda, tomando valores de 3.500 y 492 nanómetros respectivamente. Aquí variamos la distancia entre las rendijas y luego observamos el valor de Y de cada una de las franjas con respecto a la franja central. Bueno, estos fueron los datos que obtenimos en esta fase. Cabe resaltar que con dichos datos hallaremos la separación entre las rendijas experimental y después se hallará el porcentaje de error. En la tercera fase se dejará constante la distancia entre rendijas y la longitud de onda. Después se variará 4 veces la distancia entre las rendijas y la pantalla, y luego se tomará la distancia para interferencias constructivas y destructivas de orden 1 y 2 con respecto al orden 0. Después es necesario, con los datos anteriores, hacer la tabla de longitud de onda y distancia entre rendijas.
para luego poder calcular las distancias entre las rendijas y la pantalla utilizando alguna de las distancias Y, ya sea de interferencia constructiva o destructiva, y luego calcular el porcentaje de error de cada distancia entre las rendijas y la pantalla. Para finalizar, podemos concluir las observaciones en donde las interferencias destructivas son simples de observar debido al patrón clásico de doble ranura de Young. Y como conclusión general tenemos dos. Entre menor sea la distancia entre rendijas, la distancia de la franja de interferencia constructiva respecto a la franja será mayor. Y también que el experimento permite deducir la doble identidad de las entidades cuánticas.